Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a ver hoy lo que es la materia de homilética de tercer semestre, que está relacionada con singularidad del servicio. Esta materia se divide en tres partes. La primera parte es el bosquejo básico sobre homilética y nos vamos a enfocar en las partes que debe tener la estructura de el tema, cómo dar un tema o cómo predicar, que es la base del término homilética. ¿Qué significa homilética? La palabra griega viene de la palabra griega homilía y que significa conversación, discurso familiar. Básicamente la homilética es lo que nosotros conocemos como predicación. Entonces hoy vamos a ver cómo preparar la predicación y es el medio principal para la difusión del evangelio, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la predicación. Entonces, empezando que la predicación es un acto divino humano. ¿Qué quiere decir eso? Divino que viene de Dios y humano que lo da a conocer el hombre. Entonces la palabra que viene de Dios, el mensaje que viene de Dios, lo damos a conocer a otras personas, los humanos. ¿Sí? Es la comunicación de la verdad de Dios a través de los hombres. Y básicamente, en resumen, predicación es el arte de preparar y predicar un mensaje bíblico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Preparar y predicar. En la preparación debemos estar conscientes que debe ser de una manera lógica. ¿Sí? Muchas veces hay personas que han predicado pero no preparan el mensaje. Y caemos muchas veces en el error de decir lo que el Espíritu Santo me ponga. Pero tenemos que ser conscientes que Dios es un Dios de orden. Entonces por eso debemos preparar y organizar muy bien las cosas, ¿vale? ¿Qué debemos organizar? Una serie de ideas en forma lógica y fácil de recordar. Si vamos a ir a predicar, debemos saber cómo lo vamos a hacer, a quién le vamos a predicar. No es lo mismo que yo le predique a los niños, que yo le predique a los adultos o que yo le predique específicamente a un grupo de población, ya sea jóvenes con problemas de adicciones. Entonces, para cada tipo de población yo debo también preparar y organizar. ¿Qué me exige la homilética? Es importante la paciencia y disciplina. Durante todo el proceso no se puede escatimar ni un esfuerzo, ¿sí? Por eso debo tener papel, debo apuntar, si es necesario tachar porque algo ya no va, debo analizar lo que estoy escribiendo y preparando, donde haya que cambiar o corregir o añadir con base en lo que Dios quiere. Continuando entonces, existen conceptos cerrados sobre qué es predicación o homilía o homilética. 1. Que en el momento de predicar se deben usar las ideas que vienen a la mente. Se cae en el error de improvisar. ¿Qué es improvisar? Básicamente es empezar a colocar ideas en nuestra boca que vienen de lo que nosotros creemos que está bien, pero que no hemos consultado con Dios.
Entonces, por ejemplo, si estamos predicando sobre un mensaje como Jonás, uno puede improvisar y decir, no, yo creería que Jonás no fue a Nínive porque era una persona mala, ¿sí? Pero muchas veces no vemos el contexto de Jonás. Y muchas veces podríamos pensar que Nínive era muy bueno, que merecía que se fuera, cuando el contexto de Nínive era que ya había matado a varios que habían ido allá a hablarles de Dios. Entonces, improvisar es que a veces empezamos a hablar hipótesis, supuestos que nosotros creemos, pero que no hemos ido al contexto, que no hemos estudiado o que hemos investigado más a fondo. Otro error que cometemos es la falta de espiritualidad. Tratar de ordenar las ideas para un mensaje se encasilla al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Recordemos lo que dice 1 Corintios 14:40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Muchas personas dicen, la predicación dura 2 horas. Llega a las 2 horas y ¿qué dice el predicador? No he terminado. Déjenme 1 hora más porque el Espíritu Santo quiere seguir hablando. ¿Cuál es el error ahí? De que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué el predicador no alcanzó a terminar su mensaje? Lo más probable es que no haya ordenado su mensaje y dejó fluir muchas de sus ideas o de sus hipótesis y se le acabó el tiempo. Y ahora dice que dejen fluir al Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden y cuando uno prepara el bosquejo, seguramente ya le habla a uno de lo que necesita la gente escuchar. Sí. Y el mensaje se prepara para 1 o 2 horas, lo que la gente necesita escuchar. Yo creo que Dios sí de pronto necesitará algún momento en el que diga, bueno, vamos ahora a hacer una administración especial. Pero no siempre va a pasar eso. Entonces, ese es el error que cometemos. Y hoy en día hay muchos predicadores así, que es, dejemos que el Espíritu Santo hable, pero no preparan. Dejemos que siga, que el Espíritu Santo quiere seguir hablando y pueden tardar 2, 3 horas, pero es un Dios de orden, nuestro Dios y Padre. Continuando, el lugar de la predicación. Recordemos Mateo 28, 18, 20. ¿Qué decía Inesita? Id y hacer discípulos. Entonces, requiere que cada cristiano vaya. Eso es lo primero. Cada cristiano debemos ir. Y en segundo lugar, leamos lo que dice Hechos 8. Siguiendo ahora ya con Hechos 8, dice que fueron esparcidos todos por Judea y Samaria, menos los apóstoles, ¿sí? O salvo los apóstoles. Sí. En ese momento, cada uno de ellos estaba dando un granito de arena para expandir el evangelio. Es decir, las demás personas, mire, salvo los apóstoles, todos fueron esparcidos para anunciar el evangelio. Entonces, todos estamos llamados a ir y a hablar de ese mensaje de las buenas nuevas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 dice: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ese es nuestro llamado,
Algunas personas dicen es que yo no soy pastor, entonces ¿por qué esta materia de homilética y predicación? No, es que la homilética y la predicación es dar un mensaje divino a través de un hombre. Y el mensaje divino ya fue dado por Dios mediante Jesucristo. Entonces nosotros debemos aprender también a preparar cómo voy a ir a dar esas buenas nuevas. Eso de mucha gente dice es que las 4 leyes ya están pasadas de moda. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué significa el usar las 4 leyes? Las 4 leyes no solo es el librito, las 4 leyes es una organización logística también. Sí. Es un momento estructurado en el que las personas saben cómo debe llegarle a las demás personas para que ellas reciban a Cristo. Eso es una predicación que se ha organizado, que se ha preparado y que lleva un mensaje. Sino que muchas veces, como ya nos creemos duchos en el tema, vamos a compartir como creemos que debemos compartir. Sí, y no es así. Y debemos organizar nuestras ideas. Y por eso es que hay que tomarse su tiempo para orar por esas personas a las que yo quiero compartirles de Cristo, ver cómo debo llegarles y ahora sí qué mensaje voy a dar y cómo voy a hablar. Que en última nuestro mensaje evangelístico es el mensaje de Cristo. Pero cuando damos otro mensaje, ya no evangelístico, sino en un grupo de oración o en una predicación en la iglesia o en un grupo de niños o dando hasta nuestro testimonio, pues debemos organizar las ideas y debemos presentar ese mensaje lo mejor posible. Sí. Es tan así que ese es un privilegio poder dar el mensaje y poder predicar, es un privilegio. Miren que dice que Dios no encomendó la predicación a los ángeles, sino a los hombres. Sí. ¿Se imagina? Él pudo haber mandado a sus ángeles, pero nosotros tenemos el privilegio de hacerlo y debemos hacerlo bien. Cada cristiano necesita dirección y capacitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y debemos prepararnos cada vez más y mejor. Eso dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Estamos diciendo, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que la palabra es útil para enseñar. Sí. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, primero debemos tener claro que toda predicación es basada en la palabra de Dios, porque ella es la que es útil. ¿Sí? Y ya después, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la idea de predicar la palabra de Dios es para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, eso debe quedarnos claro. Cuando nosotros vamos a predicar una palabra dada por Dios, es para el beneficio de los demás. Continuemos. Esta parte se las dejo de estudio. El predicador, el texto, el mensaje y los propósitos. El auditorio. Dice, se predica porque la gente necesita conocer para creer. No es hacer discursos conmovedores buscando aclamación. Cada libro de la Biblia se escribió pensando en un determinado grupo de personas que tenían necesidades específicas. Ojo, que debemos estar dispuestos a hablarle a un grupo de personas que tienen una necesidad y que nosotros debemos primero saber cuál es esa necesidad. Y por eso es que antes de predicar yo debo orar.
debo tener intimidad con Dios para que Él me diga cuál es la necesidad que tiene ese grupo de personas. ¿Cómo sé qué personas van a ver allá? Pues me hago preguntas, ¿sí? Por ejemplo, debo decir, bueno, ¿esas personas son formadas o no? Si son profesionales, si son estudiantes, si son de otro tipo de preparación más empírica. El ambiente, las necesidades, dónde viven, dónde trabajan, qué conocimiento de la Biblia tienen, porque puede ser que Dios me mande a predicarle a los pastores, pues ellos ya conocen de la palabra de Dios, entonces el mensaje va a ser tal vez un mensaje más profundo. Sí. Pero si no conocen la palabra de Dios, tal vez sea un mensaje como lechecita, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios. Entonces, todas esas preguntas tengo que considerarlas antes de predicar. Y eso necesita tiempo con Dios. Luego tengo que ver cómo es el mensaje. ¿Sí? No solo es dar una nueva enseñanza para que la gente la guarde en su cuaderno ese es el mejor de los casos, o en el peor de los casos que salga y se olvide. Sí. La predicación debe producir un cambio específico y práctico en la vida nuestra y en la de las demás personas. Y vamos a hablar del tema. El tema es la verdad central que se expresa en palabras breves. Cuando uno debe predicar, si es predicar en el propósito del evangelizar o el proclamar, ya sabemos que el tema principal, ¿cuál es? El tema principal es compartir la salvación de Cristo. Eso es, las buenas nuevas. Pero cuando el Señor nos manda a predicar en otro ambiente, yo debo tener claro qué verdad central es la que yo voy a expresar. Tal vez sea proclamar, o tal vez sea edificar, o tal vez sea un tema que sea para exhortar. Lo más importante es elegir un buen tema. Y para elegir un buen tema yo debo buscar la guía de ¿quién? De Dios, a través de nuestro guía que es el Espíritu Santo. ¿Vale? Y, ojo, debemos ver el texto. La materia que vimos anteriormente, que algunas personas no han podido asistir, pero que se les dejó el material, se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la comprensión de los textos bíblicos en profundidad. Y eso es lo que debemos hacer en el texto. Debemos tener la porción bíblica a tratar, debemos haber estudiado la porción bíblica, elegir muy bien cómo ese texto apoya el mensaje y debe ser entendido muy bien por el predicador. Por eso es que antes de esta materia vimos hermenéutica, cómo entender cada pasaje. Y para entender el pasaje yo debo hacerme preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Necesitas, se acuerdan? Entonces, continuando con qué tipo de preguntas uno debe hacerse en la hermenéutica, pues está el lugar, está quién escribió ese texto, qué estaba pasando ahí, ¿no es cierto? La situación. Lo que dice Inesita, la situación que se estaba viviendo, el contexto. Y ojo, que es importante todo esto bajo lo que diga el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Y debemos relacionarlo con las doctrinas, con la sana doctrina. Ojo, aquí sí es importante. Muchas veces escogemos un tema y empezamos a añadir textos a ese tema sin ver el contexto del texto.
solo porque se relaciona con algo que creo que tiene relación. Y muchas veces ese texto lo malinterpretamos. Entonces no coloquemos textos si no sabemos bien su interpretación. Es preferible en un tema usar un solo texto, pero que tenemos la interpretación, a usar muchos textos que probablemente alguno de ellos no quiera decir lo que el tema quiere hablarle a la gente. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollar y organizar el tema? Esto es lo fundamental. Esta va a ser la tarea. Nosotros debemos desarrollar y organizar un tema en el propósito que Dios lo haya puesto a usted. Si usted es evangelista, pues desarrolla y prepara un tema evangelístico. Si usted es profesor del arca, prepara un tema para niños. Si usted es intercesor, prepara un tema para el grupo de intercesión. Si usted no tiene grupo, no se ha ubicado en un grupo, pues yo le invito a que prepare un tema orientado a lo que el pastor o la pastora les recomiende, donde puedan compartirlo. Ojo, este tema es evaluado y se va a compartir, ya sea que sea en el movimiento de jóvenes, en el de niños, en un ayuno, en el tiempo del sábado, el domingo, en un grupo celular o grupo vida en La Paz, por ejemplo, sí, o en intercesión, en un tiempo de intercesión en un grupo, en una familia, si de pronto quieren evangelizar una nueva familia. Entonces, vamos a aprender a preparar esto. Sé que hay varias personas que van a estar escuchando este mensaje que ya lo tienen claro, que ya saben cómo organizar. Sin embargo, debemos tener la opción de aprender y desaprender, porque muchas veces hay cosas que venimos haciendo por rutina y es necesario desaprender. Y otras que tal vez no las habíamos contemplado, entonces debemos aprenderlas, porque todo esto nos ayuda para el servicio a Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer, orar. Primero debo orar. Para un mensaje debo partir de un tema que se quiera tratar, lo que llamamos tópico. Ese tema nos lo da el Señor con base en las necesidades de las personas. Entonces, si por ejemplo es un grupo de intercesión, ¿cuál es la necesidad del grupo? Capacitarse en la intercesión. En la intercesión, capacitarse en la intercesión. Muy bien, Inesita. Entonces, el tópico o el tema tiene que ser relacionado con interceder, intercesión. Tal vez Dios ponga en su corazón el dar qué es interceder, o tal vez Dios ponga en el corazón dar la fe, qué es orar, ¿sí? Porque se relaciona con ese grupo de personas. Luego viene lo que nosotros tenemos que hacer es con qué pensamiento va a comenzar. Entonces es ahí donde una de las claves es tener el texto que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé un tema y que nos dé un texto relacionado para la necesidad de estas personitas. Continuando entonces, el tema me lo pueden dar. Por ejemplo, si es un grupo de jóvenes me pueden decir, es que ellos necesitan que les hablemos sobre las relaciones interpersonales. Ese es el tema o el tópico. También pueden decir, en intercesión necesitamos un tema de
cómo pedir adecuadamente o cómo orar adecuadamente. Ya sabemos el tema. Y el texto bíblico nos lo da el Señor. Por ejemplo, un texto que es relacionado de cómo debemos pedir, pues está en Romanos 8:26. Dice que si no sabemos pedir, se lo pidamos al Espíritu Santo.